45. Información para el cambio. Bien, continuamos Foro 45, Información para el Cambio. Hoy tenemos el prestigio de que nos acompañe en estos debates una persona que está haciendo un excelente trabajo y viene en representación, dicho sea de paso, del ministro y en nombre de del Ministerio de Interior y Policía, que está haciendo muchos trabajos, y es importante que la población también sepa qué se está haciendo ahí, porque yo entiendo que la educación es todo de un pueblo. El pueblo que no está educado no conoce cuáles son sus derechos, tampoco cómo reclamarlo. Entonces nos acompaña Luis Felipe Cartagena, quien es vocero del ministerio y va a hablar en nombre del ministro de Interior y Policía. Luis Felipe, bienvenido a Foro 45. Muchísimas gracias, María Estela, José Ramón, Francis Esteves, por la oportunidad de dirigirme al país y dar a conocer lo que se está haciendo en el Ministerio de Interior y Policía con relación a la educación policial y otros temas que se están haciendo en favor de la ciudadanía. Mira, ¿cuál es el programa que ustedes están implementando? Aquí en el país siempre se habla del tema de educación a nivel de la policía, porque no es de nada oculto las manifestaciones que se dan con relación al protocolo que hay que seguir a la hora de la detención, el tratamiento que debe tener el policía al momento de que está en el ejercicio de su trabajo y de sus funciones. ¿Cuáles son esos aprestos que ustedes están tomando? Porque es bueno que usted lo diga para que vean que desde ahí se está haciendo un trabajo que también hay que reconocer. Muchísimas gracias por la pregunta, una pregunta muy importante. Lo primero que te debo decir es que nosotros estamos trabajando en la educación policial. Usted sabe que el ministerio, con el presidente de la República a la cabeza y el ministro de Interior, se abocaron a reformar la Policía Nacional. Y dentro de esa transformación que durante 86 años nunca nadie se había atrevido a realizar, se está haciendo lo que es la educación de la Policía Nacional. La educación de la policía es el 50%, como ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, de lo que es la reforma policial, porque si no hay educación no tenemos las bases para desarrollar las actividades de los policías. Por ejemplo, en lo que es las infraestructuras policiales, nosotros estamos trabajando en la dirección de la conformación de las estructuras en 3 zonas del país, como son el Hotel Bahía Príncipe, que se alquiló para poder reformar 1000 policías cada 6 meses, porque dentro de la reforma policial hay un programa que se llama el IPES, que es de la Policía Nacional, de Educación de la Policía Nacional, que se le va a educación teórica durante 6 meses, 2 trimestres de 6 meses y 2 trimestres de práctica para que esos policías puedan salir. Usted refirió algo muy importante cuando dice cómo abordar, y justamente un policía tiene una responsabilidad demasiado grande. Y cada vez que voy a un programa de televisión, trato de poner el ejemplo que el ministro ha puesto con relación a que un juez, cuando va a tomar una decisión, tiene el tiempo para analizar, presentar, escuchar todos los datos y tiene al final una evacuación, una sentencia. Un policía no. Y ahí voy a esa parte que usted dice que tiene que estar educado, tiene que estar formado, para que cuando vaya a abordar un ciudadano sepa tomar la decisión correcta, porque esa decisión la debe tomar en segundo. Y para eso se está formando no solamente a los policías nuevos, que nosotros queremos formar 3000 policías al año mínimo, aunque en el programa de las estructuras que tenemos a nivel nacional, que van a comenzar a mediados de este año, aunque ya se han formado 906 policías, tenemos una mayor capacidad. Por ejemplo, en el Hotel Bahía Príncipe se van a formar 1000 cada 6 meses. Cada 6 meses en teoría, porque luego van a la práctica, 6 meses más en otro de práctica. Y esos 1000 de 6 meses más 1000 serían 2000. En Atillo son 600, que serían 1200. Y en el acuerdo que firmó el ministro de Interior con la Armada Dominicana, se van a poder formar 1200 en la base de Boca Chica. O sea que nosotros vamos a tener una gran cantidad de nuevos policías jóvenes y por eso estamos estimulando a que la juventud, las mujeres, entren y se inscriban a que sean policías, porque ahora mismo estamos dignificando lo que es la Policía Nacional. Un policía ganaba 10.900 pesos cuando tomamos el gobierno. Hoy día un policía gana
21.900 pesos, o sea, le hemos duplicado su salario. Pero un policía tiene la facilidad de tener crédito en el Banco de Reserva, tasa blanda de intereses. Un policía tiene el mejor seguro de salud, el mismo que tiene el ministro, desde un raso hasta un general. Un policía puede ir a 3 supermercados importantes del país y a 200 establecimientos comerciales más, que va a tener un descuento desde un 5% hasta un 10%. Ahí está incluido La Sirena, Plaza Lama y el Olé, que se han firmado acuerdos. Pero un policía tiene ahora mismo también derecho en acceso a los productos de INEPRE, también mucho más barato de como se vende normalmente. O sea, nosotros estamos dignificando la Policía Nacional y para eso también lo estamos formando, a que podamos tener policía íntegro, que no sean corruptos y que tengan un salario digno, porque el objetivo de nuestro presidente de la República es que el que menos gane sea la equivalencia a $500, y eso es un gran cambio que se ha visto en estos 2 años y pico de gobierno. Francis Teves. Sí, yo he manifestado sistemáticamente en este programa, las veces que he intervenido sobre el tema de seguridad, de que yo soy de opinión de que Jesús Vázquez ha tenido la intención de hacer una buena gestión. Ha sido afectado primero por la lentitud de la reforma policial y segundo por el tema del populismo que reina en nuestro país, porque muchas de las medidas que él ha intentado tomar son medidas que debieron tomarse hace mucho tiempo, pero la gente la cuestiona para hacer politiquería coyuntural, como es el tema del ruido. Señor, el ruido en los barrios es algo insostenible. Cuando se trata de tomar medidas como esta, salen una serie de gente. No, espérate, que van a quebrar los colmados. Entonces los colmados son más importantes que las comunidades. Y las otras medidas que él tomó también, que las discutimos aquí en noviembre y en octubre, referente al tema del patrullaje y todas esas cosas que son esenciales. Porque una sociedad que no tiene ley y orden, no tiene los cimientos para funcionar y para desarrollarse. En ese orden nosotros hemos estado viendo que a partir de octubre para acá se han implementado una serie de medidas que visiblemente ha mejorado el clima de seguridad ciudadana a nivel de los barrios de nuestra ciudad y de las zonas más neurálgicas en términos de la proclividad y la propensión al crimen. ¿Cómo tú podrías observar esto, sustentarlo con estadísticas que ustedes manejan allá en el ministerio? Bueno, fíjate, esa pregunta también es muy importante, porque nosotros hicimos un seminario recientemente en la biblioteca Pedro Mil de la UAS, donde participamos junto con Finjus. Y en ese seminario, 8 países de América Latina y del Caribe presentaron sus estadísticas de criminalidad en los diferentes países. Post-pandemia, porque ese era el nombre. Post-pandemia, correctamente. Y justamente cuando nosotros hemos escuchado de esos otros países y hemos visto la posición nuestra, nos damos cuenta del buen manejo que ha tenido el gobierno dominicano, el ministro de Interior y Policía en las políticas públicas para que la criminalidad esté bien baja en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos una criminalidad en los países como Jamaica de un 49.9%, Venezuela un 40.4%, Honduras un 38.6%, y vámonos a Estados Unidos, Puerto Rico un 18.8%, Nueva York 17%, y la República Dominicana hace 2 meses en 10.6%. ¿Qué significa eso? Que cuando se evalúa la media de la criminalidad en América Latina y el Caribe está en 20.9%, y la República Dominicana está en 10.6%, un poquito por debajo, un poquito por encima de la media de América Latina y el Caribe. O sea, que eso nos da un reflejo de que las cosas están bien, porque post pandemia las bandas y muchas cosas se han generalizado, y nosotros valoramos mucho ese cambio positivo que nosotros hemos obtenido con nuestro ministro del ministerio. Por ejemplo, otra situación de criminalidad. Hay una infografía de Daniel Pou que ha publicado, donde te dice por gobiernos cuántos homicidios han tenido la República Dominicana por gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía hubo 5.062 homicidios. En los gobiernos del doctor Leonel Fernández, que fue 2004 al 2012, fueron 18.630. En los gobiernos de Danilo Medina, que concluyó en el 2020, fueron 13.600 y algo. O sea, que estuvieron por debajo del periodo de Leonel. Sí, pero en este gobierno de Luis Abinader, en los 2 años y pico que tenemos, lleva 2.400
y pico de homicidios nuestro gobierno, pero con él aclarando que ahí hay que tomar un énfasis en la parte psicológica, porque en la tasa de homicidio, en las estadísticas de la tasa de homicidio, están los suicidios. En todos los gobiernos, incluyendo los anteriores también, pero últimamente ha habido muchos suicidios que se computan como si fueran homicidios. Y eso también se está trabajando integralmente con diferentes ministerios para tratar la parte psicológica de las familias, porque lo más importante es la gente. Yo escuché a Francis cuando hablaba de un gobierno socialdemócrata y muy pocas personas saben lo que es la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, que es policlasista, que es para todas las clases sociales, justamente es lo que es este gobierno. Nosotros como gobierno atendemos desde el más pobre hasta el más rico, porque eso es fundamental y la gente para nosotros es lo más importante. Suriel, usted que tiene Sí. siempre una mirada tú sabes que inclusiva y distinta, pero... mira lo que pasa, la criminalidad se mide en los países por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que se toma como medida y eso fue lo que nosotros aprendimos en las aulas. Desde el punto de vista en que ustedes lo plantean, la parte de la seguridad en la República Dominicana, la transformación de la policía, que para mí no ha empezado todavía, eso no, desde mi punto de vista y de lo que nosotros hemos visto, una transformación, tú tienes que tener una visión, un plan que debe llevarse, que eso no se hace una transformación en 2 días. Nosotros hemos visto en los últimos, y no tiene que muchas veces que ver con un estilo de gobierno, sino con una sociedad. Hace unos días nosotros vimos que en un cuartel amarraron los policías y se llevaron los presos. O sea, la seguridad de un país tiene que ver desde el punto de vista de la formación con cada uno de los hombres, pero también su sociedad. Y cuando la sociedad va perdiéndole el respeto y el miedo a esa policía y a esos gendarmes que son los encargados de cuidar a una sociedad, que ya no solamente se va a la policía, y también lo que tiene que el contubernio que hay con el crimen organizado dentro de la misma policía, que no lo manejamos ningún gobierno, que eso es una parte de la sociedad, que no tiene que ver con usted, porque es una forma del Estado que hemos creado. Aquí hay un contubernio entre la policía y los delincuentes. Eso no lo podemos ocultar. Entonces, desde ese punto de vista preventivo que ustedes tienen que manejar, y yo quiero concatenar que no tiene que ver, hay un tema que pasó en Constanza. Fíjate si estamos ¿dónde va la descomposición y el miedo? La falta de respeto, lo que faltó en Constanza en esta semana, que es un tema caliente, pero que no tiene que ver con ustedes porque es un asunto de guardia y esa parte es un poquito muy engorrosa. Pero sí, en la seguridad afecta muchísimo, porque cuando ya a un cuerpo élite como el 6º Batallón de Cazadores van y le llevan 2 fusiles, eso significa que la sociedad ya perdió el miedo. Entonces, dentro de ese punto de vista, ¿cuál es el plan que ustedes están ejecutando o qué están haciendo? Pues yo te puedo decir que no estoy de acuerdo contigo en lo que dice que los gobiernos, aunque sea el de nosotros, no tienen que ver. Sí, los gobiernos tienen que ver, porque los gobiernos son los que aplican las políticas públicas para ejecutarlas. Entonces, ahí te digo que la corrupción policial que había en los gobiernos anteriores, en este gobierno se está resolviendo. Porque este es un gobierno ético-moral que está tratando de resolver todos los impuestos. Todavía nosotros no hemos erradicado la corrupción policial, porque es un proceso que tú dijiste que no es de la noche a la mañana. Ningún ministro de Interior de nuestro país en 86 años se atrevió a enfrentar lo que es una reforma policial. Y sí te digo que la reforma policial está caminando. No es a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Y se están haciendo todo lo correctivo para nosotros poder enderezar lo que encontramos torcido. Y eso no es una tarea fácil. Por ejemplo, en el IPES que dirige, en la comisión que dirige Roberto Santana y la señora Muquet Sambén, se dio una rueda de prensa recientemente donde el presidente de la República indicó que la educación es el 50%
de la reforma policial. Pero eso, Entonces, eso le iba yo a decir, pero porque déjame decirte mire una qué cosa. pasa Déjame concluir. Ajá. La educación es un 50% de la reforma policial. Y dentro de esa educación hay 1.400 cursos que se van a dar a los 35.000 policías con 160 facilitadores que tienen ese instituto. Y se le va a dar en 90 horas 5 módulos que va a tratar de lo que es la democracia, lo que es el trato a los derechos humanos, lo que es el trato a la persona y muchas cosas que quizás en esos puntos así alternos que tú señalas, que han pasado, en cualquier país del mundo puede pasar, en esos puntos que tú señalas, esos policías no tienen quizás la educación y la formación, porque en administraciones anteriores, un policía para entrar ya básicamente al ejercicio de funciones, era solamente preparado de 1 mes a 3 meses. Y de 1 mes a 3 meses, cuando la mayoría de los policías venían de la parte del sur del país, porque Atillo era el único centro donde tú podías hacer los cursos para entrenarte y tener un policía listo, solamente venían de esa parte. Ahora vamos a tener en 3 regiones. ¿Cuántos hombres tiene la institución? 35.000 policías, 35.000. Esos 35.000 policías, a través de esos 1.400 cursos que te estoy hablando, van a ser reentrenados, reorientados, desde un cabo hasta un general. ¿Pero están funcionando dentro de la policía o es la nómina? No. Esos son policías que ahora, con responsabilidad, el presidente de la República le dio instrucciones al director de la policía para que todas esas personas que tenían policía asignado se recogieran como se ha hecho y se pongan en funciones para que trabajen con la seguridad. Inclusive los hijos de los ricos que son aquí oficiales. Mire, la verdad es que para que cerremos este bloque, Luis Felipe, la educación es tan importante en un estado porque no tiene la policía la capacidad de poner un policía en cada ciudadano. Entonces la educación juega un papel importante en ese estado de conciencia para que los ciudadanos, no solamente de la policía, puedan exhibir niveles de comportamiento social, que no haya que estar detrás de ellos, porque ustedes no tienen la capacidad de andar detrás de ¿cuántos millones somos? 10, 12, la cantidad de millones de dominicanos y dominicanas que habitan este país. Entonces ahí, Suriel, la educación juega un papel importante. El Estado no puede hacer nada, ni las instituciones. Pero ¿y quién dijo que en la educación no juega un papel? En todo el sentido de la palabra. Sí, lo que te digo es que se está en un proceso de educación que también va a jugar un papel, claro. Hay que enfocarlos desde muchas aristas. Pero es que eso no se logra de la noche a la mañana, mi reina. No, claro, es un proceso que tiene que involucrar a toda una sociedad. Pero no podemos nosotros aquí tratar de decir que las cosas en 2 años, en 3 años, o porque una política. Yo entiendo que, escúcheme, la política, todos los gobiernos son los llamados a trazar la política. Pero la forma con que se está haciendo la reforma policial nos llevará 100 años. No va a llevar 100 años. Claro que sí. No va a llevar 100 años. ¿Tú sabes por qué? Por ejemplo, nosotros ahora mismo, recientemente se graduaron 906 policías de 1 año de centro. Y esos 906 policías, ¿dónde tú vives? Aquí en Santo Domingo. En el Evaristo Morales. El Evaristo Morales, es una zona colindante con el ensanche Quisqueya. Ahí tú tienes, cada 12 horas, en lo que es el Distrito Nacional, el Polígono Central, 302 policías que te están protegiendo. Y que esos policías te van a llamar, en cada cuadrante van a haber policías que van a ir conociendo a sus vecinos. Y que nosotros queremos que los vecinos, la sociedad civil y todo el que tenga que ver con personas, conozcan a esos policías para cuando en algún momento pase una situación, tú tengas el contacto directo con ese policía de cuadrante. Es un plan piloto que nosotros hemos implementado en el Distrito Nacional. Pero eso se va a extender paulatinamente. Tú debes entender que una reforma policial, como tú lo dijiste, no se hace de la noche a la mañana. No se hace de la noche a la mañana, porque hay que hacerla con responsabilidad. Y esa responsabilidad que caracteriza al ministro lo está haciendo. Él puede recibir mucha crítica, porque esto no es un ministerio que genera aplausos. Es un ministerio que manejamos conflictos. Muchos conflictos que estamos resolviendo. Y el populismo mediático que hay. En el beneficio de la gente. Y eso es lo más importante. Vamos a ir a una pausa comercial. Foro 45, Información para el Cambio. Vuelve en breve. Foro 45, Información para el Cambio.
Bien, continuamos Foro 45, Información para el Cambio. Hoy tenemos el prestigio de que nos acompañe en estos debates una persona que está haciendo un excelente trabajo y viene en representación, dicho sea de paso, del ministro y en nombre de del Ministerio de Interior y Policía, que está haciendo muchos trabajos, y es importante que la población también sepa qué se está haciendo ahí, porque yo entiendo que la educación es todo de un pueblo. El pueblo que no está educado no conoce cuáles son sus derechos, tampoco cómo reclamarlo. Entonces nos acompaña Luis Felipe Cartagena, quien es vocero del ministerio y va a hablar en nombre del ministro de Interior y Policía. Luis Felipe, bienvenido a Foro 45. Muchísimas gracias, María Estela, José Ramón, Francis Esteves, por la oportunidad de dirigirme al país y dar a conocer lo que se está haciendo en el Ministerio de Interior y Policía con relación a la educación policial y otros temas que se están haciendo en favor de la ciudadanía. Mira, ¿cuál es el programa que ustedes están implementando? Aquí en el país siempre se habla del tema de educación a nivel de la policía, porque no es de nada oculto las manifestaciones que se dan con relación al protocolo que hay que seguir a la hora de la detención, el tratamiento que debe tener el policía al momento de que está en el ejercicio de su trabajo y de sus funciones. ¿Cuáles son esos aprestos que ustedes están tomando? Porque es bueno que usted lo diga para que vean que desde ahí se está haciendo un trabajo que también hay que reconocer. Muchísimas gracias por la pregunta, una pregunta muy importante. Lo primero que te debo decir es que nosotros estamos trabajando en la educación policial. Usted sabe que el ministerio, con el presidente de la República a la cabeza y el ministro de Interior, se abocaron a reformar la Policía Nacional. Y dentro de esa transformación que durante 86 años nunca nadie se había atrevido a realizar, se está haciendo lo que es la educación de la Policía Nacional. La educación de la policía es el 50%, como ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, de lo que es la reforma policial, porque si no hay educación no tenemos las bases para desarrollar las actividades de los policías. Por ejemplo, en lo que es las infraestructuras policiales, nosotros estamos trabajando en la dirección de la conformación de las estructuras en 3 zonas del país, como son el Hotel Bahía Príncipe, que se alquiló para poder reformar 1000 policías cada 6 meses, porque dentro de la reforma policial hay un programa que se llama el IPES, que es de la Policía Nacional, de Educación de la Policía Nacional, que se le va a dar educación teórica durante 6 meses, 2 trimestres de 6 meses y 2 trimestres de práctica para que esos policías puedan salir. Usted refirió algo muy importante cuando dice cómo abordar, y justamente un policía tiene una responsabilidad demasiado grande. Y cada vez que voy a un programa de televisión, trato de poner el ejemplo que el ministro ha puesto con relación a que un juez, cuando va a tomar una decisión, tiene el tiempo para analizar, presentar, escuchar todos los datos y tiene al final una evacuación, una sentencia. Un policía no. Y ahí voy a esa parte que usted dice que tiene que estar educado, tiene que estar formado, para que cuando vaya a abordar un ciudadano sepa tomar la decisión correcta, porque esa decisión la debe tomar en segundo. Y para eso se está formando no solamente a los policías nuevos, que nosotros queremos formar 3.000 policías al año mínimo, aunque en el programa de las estructuras que tenemos a nivel nacional, que van a comenzar a mediados de este año, aunque ya se han formado 906 policías, tenemos una mayor capacidad. Por ejemplo, en el Hotel Bahía Príncipe se van a formar 1000 cada 6 meses. Cada 6 meses en teoría, porque luego van a la práctica, 6 meses más en otro de práctica. Y esos 1000 de 6 meses más 1000 serían 2000. En Atillo son 600, que serían 1200. Y en el acuerdo que firmó el ministro de Interior con la Armada Dominicana, se van a poder formar 1200 en la base de Boca Chica. O sea que nosotros vamos a tener una gran cantidad de nuevos policías jóvenes y por eso estamos estimulando a que la juventud, las mujeres, entren y se inscriban a que sean policías, porque ahora mismo estamos dignificando lo que es la Policía Nacional. Un policía ganaba 10.900 pesos cuando tomamos el gobierno. Hoy día un policía gana 21.900 pesos, o sea, le hemos duplicado su salario.
pero un policía tiene la facilidad de tener crédito en el Banco de Reserva, tasa blanda de intereses. Un policía tiene el mejor seguro de salud, el mismo que tiene el ministro, desde un raso hasta un general. Un policía puede ir a 3 supermercados importantes del país y a 200 establecimientos comerciales más, que va a tener un descuento desde un 5% hasta un 10%. Ahí está incluido La Sirena, Plaza Lama y el Olé, que se han firmado acuerdos. Pero un policía tiene ahora mismo también derecho en acceso a los productos de INEPRE, también mucho más barato de como se vende normalmente. O sea, nosotros estamos dignificando la Policía Nacional y para eso también lo estamos formando, a que podamos tener policía íntegro, que no sean corruptos y que tengan un salario digno, porque el objetivo de nuestro presidente de la República es que el que menos gane sea la equivalencia a $500, y eso es un gran cambio que se ha visto en estos 2 años y pico de gobierno. Francis Esteves. Sí, yo he manifestado sistemáticamente en este programa, las veces que he intervenido sobre el tema de seguridad, de que yo soy de opinión de que Jesús Vázquez ha tenido la intención de hacer una buena gestión. Ha sido afectado primero por la lentitud de la reforma policial y segundo por el tema del populismo que reina en nuestro país, porque muchas de las medidas que él ha intentado tomar son medidas que debieron tomarse hace mucho tiempo, pero la gente la cuestiona para hacer politiquería coyuntural, como es el tema del ruido. Señor, el ruido en los barrios es algo insostenible, y cuando se trata de tomar medidas como esta salen una serie de gente. No, espérate, que van a quebrar los colmados. Entonces los colmados son más importantes que las comunidades. Y las otras medidas que él tomó también, que las discutimos aquí en noviembre y en octubre, referente al tema del patrullaje y todas esas cosas que son esenciales, porque una sociedad que no tiene ley y orden no tiene los cimientos para funcionar y para desarrollarse. En ese orden nosotros hemos estado viendo que a partir de octubre para acá se han implementado una serie de medidas que visiblemente ha mejorado el clima de seguridad ciudadana a nivel de los barrios de nuestra ciudad y de las zonas más neurálgicas en términos de la proclividad y la propensión al crimen. ¿Cómo tú podrías observar esto, sustentarlo con estadísticas que ustedes manejan allá en el ministerio? Bueno, fíjate, esa pregunta también es muy importante, porque nosotros hicimos un seminario recientemente en la biblioteca Pedro Mil de la UAS, donde participamos junto con Finjus. Y en ese seminario, 8 países de América Latina y del Caribe presentaron sus estadísticas de criminalidad en los diferentes países. Post-pandemia, porque ese era el nombre. Post-pandemia, correctamente. Y justamente cuando nosotros hemos escuchado de esos otros países y hemos visto la posición nuestra, nos damos cuenta del buen manejo que ha tenido el gobierno dominicano, el ministro de Interior y Policía en las políticas públicas para que la criminalidad esté bien baja en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos una criminalidad en los países como Jamaica de un 49.9%, Venezuela un 40.4%, Honduras un 38.6%, y vámonos a Estados Unidos, Puerto Rico un 18.8%, Nueva York 17%, y la República Dominicana hace 2 meses en 10.6%. ¿Qué significa eso? Que cuando se evalúa la media de la criminalidad en América Latina y el Caribe está en 20.9%, y la República Dominicana está en 10.6%, un poquito por debajo, un poquito por encima de la media de América Latina y el Caribe. O sea, que eso nos da un reflejo de que las cosas también, porque post pandemia las bandas y muchas cosas se han generalizado, y nosotros valoramos mucho ese cambio positivo que nosotros hemos obtenido con nuestro ministro del ministerio. Por ejemplo, otra situación de criminalidad. Hay una infografía de Daniel Pou que ha publicado, donde te dice por gobiernos cuántos homicidios han tenido la República Dominicana por gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía hubo 5.062 homicidios. En los gobiernos del doctor Leonel Fernández, que fue 2004 al 2012, fueron 18.630. En los gobiernos de Danilo Medina, que concluyó en el 2020, fueron 13.600 y algo. O sea, que estuvieron por debajo del periodo de Leonel. Sí, pero en este gobierno de Luis Abinader, en los 2 años y pico que tenemos, lleva 2.400
y pico de homicidios nuestro gobierno, pero con él aclarando que ahí hay que tomar un énfasis en la parte psicológica, porque en la tasa de homicidio, en las estadísticas de la tasa de homicidio, están los suicidios. En todos los gobiernos, incluyendo los anteriores también, pero últimamente ha habido muchos suicidios que se computan como si fueran homicidios. Y eso también se está trabajando integralmente con diferentes ministerios para tratar la parte psicológica de las familias, porque lo más importante es la gente. Yo escuché a Francis cuando hablaba de un gobierno socialdemócrata y muy pocas personas saben lo que es la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, que es policlasista, que es para todas las clases sociales, justamente es lo que es este gobierno. Nosotros como gobierno atendemos desde el más pobre hasta el más rico, porque eso es fundamental y la gente para nosotros es lo más importante. Suriel, usted que tiene Sí. siempre una mirada tú sabes que inclusiva y distinta, pero... Mira lo que pasa, la criminalidad se mide en los países por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que se toma como medida. Y eso fue lo que nosotros aprendimos en las aulas. Desde el punto de vista en que ustedes lo plantean, la parte de la seguridad en la República Dominicana, la transformación de la policía, que para mí no ha empezado todavía, eso no, desde mi punto de vista y de lo que nosotros hemos visto, una transformación, tú tienes que tener una visión, un plan que debe llevarse, que eso no se hace una transformación en 2 días. Nosotros hemos visto en los últimos, y no tiene que muchas veces que ver con un estilo de gobierno, sino con una sociedad. Hace unos días nosotros vimos que en un cuartel amarraron los policías y se llevaron los presos. O sea, la seguridad de un país tiene que ver desde el punto de vista de la formación con cada uno de los hombres, pero también su sociedad. Y cuando la sociedad va perdiéndole el respeto y el miedo a esa policía y a esos gendarmes que son los encargados de cuidar a una sociedad, que ya no solamente se va a la policía, y también lo que tiene que, el contubernio que hay con el crimen organizado dentro de la misma policía, que no lo manejamos ningún gobierno, que eso es una parte de la sociedad, que no tiene que ver con usted, porque es una forma del Estado que hemos creado. Aquí hay un contubernio entre la policía y los delincuentes. Eso no lo podemos ocultar. Entonces, desde ese punto de vista preventivo que ustedes tienen que manejar, y yo quiero concatenar que no tiene que ver, hay un tema que pasó en Constanza. Fíjate si estamos ¿dónde va la descomposición y el miedo? La falta de respeto, lo que faltó en Constanza en esta semana, que es un tema caliente, pero que no tiene que ver con ustedes porque es un asunto de guardia y esa parte es un poquito muy engorrosa. Pero sí, en la seguridad afecta muchísimo, porque cuando ya a un cuerpo élite como el 6º Batallón de Cazadores van y le llevan 2 fusiles, eso significa que la sociedad ya perdió el miedo. Entonces, dentro de ese punto de vista, ¿cuál es el plan que ustedes están ejecutando o qué están haciendo? Pues yo te puedo decir que no estoy de acuerdo contigo en lo que dice que los gobiernos, aunque sea el de nosotros, no tienen que ver. Sí, los gobiernos tienen que ver, porque los gobiernos son los que aplican las políticas públicas para ejecutarlas. Entonces, ahí te digo que la corrupción policial que había en los gobiernos anteriores, en este gobierno se está resolviendo. Porque este es un gobierno ético-moral que está tratando de resolver todos los impuestos. Todavía nosotros no hemos erradicado la corrupción policial, porque es un proceso que tú dijiste que no es de la noche a la mañana. Ningún ministro de Interior de nuestro país en 86 años se atrevió a enfrentar lo que es una reforma policial. Y sí te digo que la reforma policial está caminando. No es a corto plazo, es a mediano y largo plazo. Y se están haciendo todo lo correctivo para nosotros poder enderezar lo que encontramos torcido. Y eso no es una tarea fácil. Por ejemplo, en el IPES que dirige, en la comisión que dirige Roberto Santana y la señora Muquet Sambén, se dio una rueda de prensa recientemente donde el presidente de la República indicó que la educación es el 50%
de la reforma policial. Pero eso, Entonces, eso le iba yo a decir, pero porque déjame decirte mire una qué cosa. pasa Déjame concluir. Ajá. La educación es un 50% de la reforma policial. Y dentro de esa educación hay 1.400 cursos que se van a dar a los 35.000 policías con 160 facilitadores que tienen ese instituto. Y se le va a dar en 90 horas 5 módulos que va a tratar de lo que es la democracia, lo que es el trato a los derechos humanos, lo que es el trato a la persona y muchas cosas que quizás en esos puntos así alternos que tú señalas, que han pasado, en cualquier país del mundo puede pasar, en esos puntos que tú señalas, esos policías no tienen quizás la educación y la formación, porque en administraciones anteriores, un policía para entrar ya básicamente al ejercicio de funciones, era solamente preparado de 1 mes a 3 meses. Y de 1 mes a 3 meses, cuando la mayoría de los policías venían de la parte del sur del país, porque Atillo era el único centro donde tú podías hacer los cursos para entrenarte y tener un policía listo, solamente venían de esa parte. Ahora vamos a tener en 3 regiones. ¿Cuántos hombres tiene la institución? 35.000 policías, 35.000. Y esos 35.000 policías, a través de esos 1.400 cursos que te estoy hablando, van a ser reentrenados, reorientados, desde un cabo hasta un general. ¿Pero están funcionando dentro de la policía o es la nómina? No. Esos son policías que ahora, con responsabilidad, el presidente de la República le dio instrucciones al director de la policía para que todas esas personas que tenían policía asignado se recogieran como se ha hecho y se pongan en funciones para que trabajen con la seguridad. Inclusive los hijos de los ricos que son aquí oficiales. Mire, la verdad es que para que cerremos este bloque, Luis Felipe, la educación es tan importante en un estado porque no tiene la policía la capacidad de poner un policía en cada ciudadano. Entonces la educación juega un papel importante en ese estado de conciencia para que los ciudadanos, no solamente de la policía, puedan exhibir niveles de comportamiento social, que no haya que estar detrás de ellos, porque ustedes no tienen la capacidad de andar detrás de ¿cuántos millones somos? 10, 12, la cantidad de millones de dominicanos y dominicanas que habitan este país. Entonces ahí, Suriel, la educación juega un papel importante. El Estado no puede hacer nada, ni las instituciones. Pero ¿y quién dijo que en la educación no juega un papel? En todo el sentido de la palabra. Sí, lo que te digo es que se está en un proceso de educación que también va a jugar un papel, claro. Hay que enfocarlos desde muchas aristas. Pero es que eso no se logra de la noche a la mañana, mi reina. No, claro, es un proceso que tiene que involucrar a toda una sociedad. Pero no podemos nosotros aquí tratar de decir que las cosas en 2 años, en 3 años, o porque una política. Suriel. Yo entiendo que, escúcheme, la política, todos los gobiernos son los llamados a trazar la política. Pero la forma con que se está haciendo la reforma policial nos llevará 100 años. No va a llevar 100 años. Claro que sí. No va a llevar 100 años. ¿Tú sabes por qué? Por ejemplo, nosotros ahora mismo, recientemente se graduaron 906 policías de 1 año de centro. Y esos 906 policías, ¿dónde tú vives? Aquí en Santo Domingo. En el Evaristo Morales. El Evaristo Morales, es una zona colindante con el Sánchez Quisqueya. Ahí tú tienes, cada 12 horas, en lo que es el Distrito Nacional, el Polígono Central, 302 policías que te están protegiendo. Y que esos policías te van a llamar, en cada cuadrante van a haber policías que van a ir conociendo a sus vecinos. Y que nosotros queremos que los vecinos, la sociedad civil y todo el que tenga que ver con personas, conozcan a esos policías para cuando en algún momento pase una situación, tú tengas el contacto directo con ese policía de cuadrante. Es un plan piloto que nosotros hemos implementado en el Distrito Nacional. Pero eso se va a extender paulatinamente. Tú debes entender que una reforma policial, como tú lo dijiste, no se hace de la noche a la mañana. No se hace de la noche a la mañana, porque hay que hacerla con responsabilidad. Y esa responsabilidad que caracteriza al ministro lo está haciendo. Él puede recibir mucha crítica, porque esto no es un ministerio que genera aplausos. Es un ministerio que manejamos conflictos. Muchos conflictos que estamos resolviendo. Y el populismo mediático que hay. En el beneficio de la gente. Y eso es lo más importante. Vamos a ir a una pausa comercial. Foro 45, información para el cambio. Vuelve en breve. Gracias.